Y bueno, precisamente ya que estamos hablando del dinero, de la lana, agradezco a mi compañero Rodrigo Pacheco que nos acompañe para desmenuzar así las medidas económicas anunciadas precisamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi Ro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Irán. De codito. De codito, ¿No? exactamente. Qué gusto verte. Cuéntanos, ¿qué fue lo que vimos ayer? Se habla ya de la gran depresión, es decir, se empieza a ser comparable con lo que se vivió a finales de la década de los 20 del siglo pasado. Bueno, ese es el panorama que hoy tiene México. Más obviamente lo que tiene que ver con la crisis de salud, que tiene un impacto inmediato y directo sobre los mexicanos. Y entonces, pues lo que vimos fue un mensaje muy estándar, digamos, de como las conferencias que suele dar el presidente en la mañana, y en donde no hubo mucho detalle de las medidas que se tendrían que tomar, sobre todo porque, bueno, pues sí dijo que los fondos del FOBISTE, del ISSSTE se van a utilizar para dar créditos a los trabajadores, que se va a impulsar el crédito a la vivienda, etcétera. Pero es importante decir que sin las empresas del sector privado, y de ahí la postura a la que ya te referías, pues es que no hay empleos. O sea, es decir, un trabajador que recibe su aportación del Infonavit, si lo despiden, pues ya no va a pedir una casa. Entonces, quedó, digamos, grandes huecos en términos de lo que se tendría que hacer, implantar para poder permitir que las empresas en México sigan operando, sobre todo porque muchas de ellas pues pueden operar abril sin abrir sus puertas, sin tener ingresos, quizás mayo y después ya no hay nada. ¿Quién sabe? ¿No son suficientes estas medidas para el tsunami que se nos viene? Pues no parecen serlo. De hecho, desde el viernes tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Salazar junto con Pascal en la primera emisión y nos decía, bueno, pues realmente no hubo, digamos, mucho eco de lo que planteamos y van a reunirse regresando de Semana Santa más tardar el 15 de abril y ojalá que ahí, ya con los datos de la realidad económica de México, el presidente empiece a tomar otro tipo de medidas. Pero como bien dice en el comunicado, no tomar decisiones es una mala decisión porque cada día que pasa es un costo de oportunidad. Digamos que si lo hiciéramos una metáfora, pues tú vas en un coche que va rumbo a una barranca. Entre más tiempo tardes en frenar, más posibilidades hay de que ese coche se desbarranque. Mucha gente se preguntaba por qué en México no se toman medidas, por ejemplo, como lo hicieron ya en Estados Unidos, como lo hicieron Francia, incluso como lo hizo El Salvador, el condonar ciertos impuestos, el de proveer de a lo mejor dinero de efectivo a los empresarios, a los trabajadores, algunos incentivos fiscales para las empresas. ¿Por qué no se toman esas medidas también aquí en nuestro país? ¿Es factible, no es factible? Es muy factible, sobre todo porque hay dos elementos que podrías modificar. Uno, relajarte en términos de deuda, pero lo que dijo desde el viernes el presidente, ayer no se refirió tanto, es que no va a aumentar deuda, incluso México la va a pagar. ¿Qué ocurre? Que cuando un país entra en un fenómeno de recesión acelerada como el que estamos entrando, lo que requieres es que haya mucho dinero en la economía para que no se congele, y para que la economía no se pare. Y ese dinero que lubrica la economía ayuda justamente a que las empresas, siguiendo la metáfora del coche, pues no se desvielen, porque si tú súbitamente ya no tienes ingresos durante 2 meses, no ganancias, es importante decirlo, sino ingresos, pues simplemente tú tienes que seguir pagando la nómina, las cuotas del IMSS, las del Infonavit, etcétera. Nuestras declaraciones, ¿no? Exactamente, y eso pues simplemente lo que va a generar es que muchos negocios van a preferir cerrar porque no van a poder lograrlo. Yo he estado hablando con muchos empresarios pequeños y me dicen, pues es que yo creo que voy a cerrar. Oye, Ro, y ya por último, aunque le han dicho que no es legal y que no es factible, esto ya está impactando en productos de la canasta básica. Sí, claro. Hay mucha especulación y yo creo que ahí sí es importante el mensaje que dio el procurador del consumidor en términos de que no vaya a haber abusos, que les pongan multas importantes. Ocurrió lo mismo con el alcohol, la Comisión Federal de Competencia Económica lo señaló, porque también empieza a haber cierto nivel de abuso. No tendría por qué ocurrir en muchos productos, sobre todo porque además si se te cae la demanda de muchos productos, pues el precio no tendería a subir. Y entonces ahí sí coincido totalmente con la Profeco. Que no tendría por qué subir. Pues ni el huevo ni la tortilla, que en diferentes estados de la República están por las nubes. Ahora, ¿no? hay otros productos que sí por la depresión del peso. Ayer después del mensaje, el peso andaba en 24 saltos, el dólar se vendía en 24 saltos y ahora ya está en 25,10, 16 centavos. Oye, decían muchos millennials el día de ayer que el dólar iba a llegar primero a los 30 que ellos. Sí, ¿no? Ojalá que no, pero ojalá que parece que sí, mi querido Irán. Bueno, Rodrigo, gracias. Gracias. De codito. De codito. Nos vemos al rato, a las 2 de la tarde. Bien verte por acá, ¿no? Sí. Cambiamos de aires. Cambiamos de aire. Gracias, mi querido Rodrigo.